Comenzando el vídeo al más puro estilo Gerencia Maestro, hoy venimos a tratar una cuestión muy importante, porque claro, las cuestiones no importantes pues no se tratan. Y esta es, ¿quién es el pajarito que siempre va por ahí contando secretos a tus padres, a tu novia, a tus amigos, etcétera? Porque claro, esto es un tema muy importante. Con total certeza a más de uno le gustaría dejar al pajarito muerto. Aunque sí que es verdad que en los últimos años se rumorea que tiene conexión directa con el régimen venezolano y con Nicolás Maduro. Que por ahí se me acercó un pajarito. Otra vez se me acercó. Y me dijo, no se lo vayas a decir a nadie, así que ustedes no se lo cuenten a nadie. Así que hasta que no cesen las hostilidades entre Venezuela y Estados Unidos no podremos saber si eran verdad esas teorías que lo vinculaban con el cártel de los soles. Pero en fin, bromas aparte, dichos o frases como esta, que están presentes en la oralidad, nos han llegado de unas generaciones a otras. Seguramente tu madre no sabía quién era ese pajarito, al igual que tu abuela, y así sucesivamente. Ejemplos como este, en el que frases, sentencias o refranes pasan a través de una generación mediante la memoria y la voz dentro de una comunidad, se conocen como tradición oral. Este tipo de tradición es muy interesante, ya que se difunde un conocimiento y unas experiencias que son inmateriales, lo cual tiene mucho mérito, ya que normalmente lo que no se escribe se pierde. Pero yéndonos a una rama de la tradición oral, que es la literatura oral, tenemos cuentos o leyendas que originalmente estaban escritas por un autor individual, pero que terminaron pasando a la conciencia colectiva por las variaciones en su difusión, perdiendo la huella del autor, en un proceso conocido como tradicionalización. Y esta es una cosa muy interesante, ya que existen muchas manifestaciones inmateriales como esta del pájaro, o las adivinanzas, o las canciones, que nunca nos hemos parado a pensar, al igual que existen palabras que tampoco nos hemos parado a pensar. A lo mejor usas la locución de repente y no sabes qué significa repente o bocajarro, que en este caso es muy literal. Pero a lo que voy es que estas palabras al final nos llegan en un pack, en el pack de la locución. Es decir, no las usamos para otra cosa que no sea decir de repente y a bocajarro. Y esto es porque estamos muy lejos de su significado original. Entonces lo que ocurre es que han llegado a nosotros, a nuestro vocabulario, sin ninguna reflexión, como algo impuesto. Y precisamente ponía este ejemplo porque con el pajarito nos ocurre lo mismo. Ni tus padres, ni tus abuelos, ni tu novia saben por qué dicen lo que dicen, y tú vas por el mismo camino. Por ello yo vengo a decirte por qué es, para que sepas una cosa nueva, que no sirve para nada, no lo puedes poner en el currículum, pero hazlo por tu bien porque vas por el mundo por ahí sin saber de dónde proviene ese pajarito. Ahora bien, centrándonos en el tema, esto de que los animales hablen tampoco es cosa nueva. El género de la fábula, que es una composición narrativa breve protagonizada por animales con un objetivo moralizante, lleva existiendo desde que el hombre es hombre. Bueno, casi. Pero que hay constancia de fábulas desde la antigua Mesopotamia, aunque tampoco hace falta retraernos tan en el pasado, ya que sin temor a engaños habremos escuchado, leído o visto alguna fábula célebre como la del pastor mentiroso, conocida popularmente como Pedro y el Lobo, la cigarra y la hormiga, la liebre y la tortuga o la zorra y las uvas, todas ellas de Esopo o atribuidas. Por ello, por una parte, no tendríamos que sorprendernos demasiado por un pajarito que habla. Pero claro, ¿el pajarito qué moraleja tiene? Porque no es algo explícito tampoco. Sería como un no mientas porque siempre va a haber alguien que te puede ver del que no quiere revelar su identidad. No sé vosotros, pero esto me queda muy extraño. Por ello, vamos a continuar centrándonos específicamente en los pájaros, que son muy curiosos precisamente porque han constituido un motivo literario muy fuerte por multitud de razones. Para empezar, son unos animales bonitos, elegantes, de los que podemos decir que siempre hemos sentido una profunda admiración. Su espíritu, su orden y reflejado en nosotros nuestra ansia de volar, de tocar el cielo, de extender las alas sin el miedo de acercarse al sol, de superar los límites de nuestro limitado cuerpo, la búsqueda de nuevas perspectivas, el impulso natural, eterno e incesante por liberarnos de las restricciones terrestres que nos han llevado al incesante desarrollo de las tecnologías para lograrlo. Otro motivo es su canto, del que filósofos como Platón relacionan con el fluir del poeta. Me explico. El poeta posee una visión panorámica y distante que le vincula con la divinidad y le permite hablar en su nombre. Es decir, el canto del poeta es un fluir en una virtuosidad que resulta hipnótica. El poeta cuando canta está fuera de sí, en sintonía con las fuerzas de la naturaleza, con el mundo sagrado de los dioses. Aunque esto es una cuestión histórica y cultural, ya que en la antigua Grecia la poesía estaba dotada de una función religiosa y ritual. Pese a esto, no deja sino de resultar curioso cómo en otros periodos históricos el poeta se ha visto reflejado en la figura del pájaro, como es el caso del ruiseñor en el modernismo, muy posiblemente influenciado por Baudelaire en su poema El albatros, donde usa al pájaro como un símbolo de la inecuación social que sería el poeta, o también posteriormente sería usado para representar la ruptura de la liberación como hace Alejandra Pizarnik. Pero volviendo a la antigüedad encontramos la figura de las aves presentes, por ejemplo, en la mitología egipcia. Es en esta mitología en la que existieron dioses como Ra, que era el dios del sol, de los reyes, del orden y una de las figuras más importantes para la mitología egipcia.
Ra, al igual que el dios del cielo, la guerra y la caza, Horus, era representado mediante la cabeza de un halcón, una ave caracterizada por su velocidad, su vista, su control, su liderazgo, además de simbolizar en muchas culturas, como es la egipcia, un estatus de nobleza y jerarquía. Otro dios que también era representado como un pájaro era Thoth, dios de la luna, la escritura, la ciencia, entre otras, y era representado mediante la cabeza del ibis, una ave de cuello largo y pico curvado que habita en zonas templadas y cálidas cerca de los lagos o ríos de corriente lenta, como es el caso del Nilo. Según el folclore, el ibis es el último animal que se refugia antes de un huracán y el primero en salir tras la tormenta, lo que vendría a ilustrar la inteligencia de la ave y justifica que el ibis fuera un motivo de veneración religiosa. Ya para terminar con el antiguo Egipto, encontramos la figura de Venu, una ave mitológica vinculada al sol, la creación y el renacimiento, motivo por el cual se ha teorizado que fuese la inspiración original para las leyendas del Fénix griego. Según las escrituras, este nació de sí mismo a partir del fuego y desempeñó un papel decisivo en la creación del mundo. También se renovaba periódicamente como se creía que lo hacía el sol. Por ello se teoriza que Venus fuese un motivo de culto, ya que se han encontrado amuletos funerarios con símbolos de resurrección. Pero continuando con la antigüedad, encontramos en los textos bíblicos multitud de referencias a las aves. Para empezar, estas muchas veces son usadas como ejemplos, como ocurre sobre todo en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos del 29 al 31, en el que Jesús utiliza el gorrión, una ave común y débil, para enseñar que así como Dios cuida a cada gorrión, también cuida de nosotros con una atención mayor, ya que valemos más que muchas aves. Pero frente a este ejemplo existe uno que me llama más la atención a mí, que es la imagen de las águilas. Para empezar, este fue uno de los alimentos prohibidos para los israelitas, junto a los buitres, que servía para diferenciar las naciones paganas del pueblo de Dios. Aunque su mensaje no se queda solo en eso, la figura del águila como un animal poderoso e imparable fue usado por Dios en varios pasajes para emitir advertencias tanto al pueblo de Israel como a otras naciones que hacían el mal. Lo cual no deja de ser interesante porque el Imperio Romano, que tanto persiguió y castigó a los cristianos, llevaba la insignia del águila, además de volverse un motivo recurrente en la simbología posterior, como le ocurre en el Imperio Romano Germánico, en el Segundo Imperio Alemán, la República de Weimar, el Tercer Reich y la República Federal Alemana. Por no hablar de otros países que han adoptado el águila como símbolo, como es el caso de España, que durante la dictadura franquista adoptó el águila de San Juan en la bandera recuperando el escudo de los Reyes Católicos para dotar al régimen de unidad y de carácter nacional católico. O Estados Unidos y México, que usan el águila en sus escudos para representar ese carácter fuerte y poderoso de la nación, además de representar un animal presente en el territorio. Todas estas representaciones, al final, debemos de relacionarlas con un carácter bíblico del que es verdad que originalmente México no se ascribía, pero terminó derivando en él por la influencia católica. Esto es así precisamente por uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, Isaías capítulo 40 versículo 31, donde dice: Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como un águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dando a entender básicamente que aquellos hombres que siguen a Dios nunca caminarán solos, ya que serán ayudados por Él. Esto, traspasado al concepto nación ligado profundamente a la doctrina cristiana, nos explica muy bien el significado del lema de los Estados Unidos, In God We Trust. Al final, el abanico que nos proporcionan los pájaros en la literatura es inmenso. Por nombrar alguna curiosidad más, las aves dan nombre a una expresión como es rara avis, que viene a significar, haciendo el paralelismo con rara ave, algo poco común, una excepción entre el resto. Y ya por mencionar unos poemas muy importantes de la tradición hispana sobre pájaros, tendríamos la rima 53 de Becker con las oscuras golondrinas que vuelven a colgar sus nidos en el balcón. También tenemos el poema ¿Qué pájaros? De Salinas, donde reflexiona sobre el concepto mismo del pájaro en la poesía. Y ya por añadir un poema de un autor hispanoamericano, tendríamos La rama, de Octavio Paz, donde habla de un pájaro trémulo que refleja un instante de tristeza. Pero dejándonos de rodeos, debemos de tratar el tema del pajarito que cuenta secretos. Para ello no es necesario entrar en las fábulas, pese que he hecho ese inciso para dotar de mayor riqueza los datos del vídeo. El caso es que no necesitamos irnos a la ficción literaria porque ya existe en nuestro mundo una ave que habla, que es el loro, el cual puede imitar gran variedad de sonidos, incluida la voz humana, pese a no tener cuerdas vocales, ya que emiten los sonidos gracias a un órgano situado en la base de la tráquea conocido como siringe. Esta ave, también conocida como papagayo, habita en las regiones tropicales de América del Sur, el sureste asiático, el África subsahariana y Oceanía. Aunque no necesariamente, ya que es bien sabido que los papagayos pueden vivir en cautividad si se dan las condiciones adecuadas. El papagayo, sumado a su llamativo plumaje, su exotismo y la capacidad de imitar sonidos humanos, agregan una belleza extraordinaria que les hacía ser objeto de deseo. Pero claro, esto siempre para unas personas adineradas que pudieran mantener este exótico capricho para su deleite.
Es aquí donde nos vamos a ubicar como inicio de la cuestión, ya que en la literatura europea medieval encontramos multitud de relatos de familias de las clases altas que tenían estas aves en sus palacios. Para entrar en contexto, las primeras historias de papagayos que nos llegan a la literatura castellana, aunque esto también va a pasar en toda Europa, porque si no lo sabían, esta expresión también está en francés, alemán, italiano, inglés, etc. Pero como decía, el primer testimonio se recoge en el Calila Edimna y el Sendebar, que son recopilaciones de cuentos de origen oriental. En el primero de estos, el Calila Edimna, obra traducida en 1251 durante el reinado de Alfonso X, encontramos el primer cuento del papagayo. En este, un hombre rico vivía casado con una mujer buena y leal y su criado, el encargado de criar los Azores. Este criado estaba perdidamente enamorado de la mujer de su amo, lo cual era un gran problema, ya que su amor no era correspondido. Así fue como el criado comenzó la búsqueda de su venganza. Un día que había salido de caza, capturó 2 papagayos a los que enseñó a hablar su lengua, ya que el criado era de procedencia extranjera. A uno le enseñó a decir: «Yo vi al portero yacer con mi señora en el lecho», y al otro: «Pues yo no quiero decir nada». Cuando aprendieron a hablar, el criado le regaló a su amo las aves como ofrenda. El marido no entendía qué decían las aves, pero estaba feliz por sus colores y sus cantos. Un día vinieron a su casa unos comerciantes que reconocieron la lengua de los papagayos e informaron al marido. Este fue a preguntar al criado, el cual dijo que lo vio con sus ojos, corroborando la acusación para damnificar a su esposa. El marido, descontento por lo sucedido, quería matar a su esposa, pero ésta suplicó a lo que los huéspedes interrogasen a los pájaros para ver si sabían decir algo más que estas acusaciones. El marido entonces accedió y pudieron corroborar que solo sabían estas palabras, motivo por el cual mandaron llamar al criado. Este apareció con un azor en las manos. Allí mismo la mujer la acusó de haber llevado a cabo una conspiración contra ella. Fue en ese entonces cuando el azor se abalanzó sobre el criado, arrancándole aquellos ojos con los que supuestamente había visto la infidelidad. Este primer cuento, aunque difiere del imaginario del pajarito que cuenta secretos, ya que en este caso eran acusaciones infundadas puestas de manera deliberada en el pico de los pájaros, nos ayuda a comprender el repertorio de cuentos que componen el tópico del papagayo acusador. En este próximo ejemplo, sin embargo, veremos una historia más fiel a la popular frase. Siguiendo los testimonios más antiguos, encontramos ahora una historia que guarda relación en el Sendebar. En ella, la mujer no era tan fiel como en la anterior. Por ello, el marido deshonrado compró un papagayo para que espiase a la mujer mientras él estaba fuera atendiendo a sus negocios. De este modo, al volver al alba, podría contarle todo lo que vio por la noche. Al caer la tarde, el amante visitó a la esposa y el pájaro relató el encuentro al marido al día siguiente, razón por la cual el marido la dejó de lado, haciéndole el vacío. La mujer confundida fue a preguntar a la criada si la había delatado, y ella le dijo que ella no había dicho nada, pero sabía quién lo había hecho, el papagayo. Entonces la mujer por la noche fue donde el papagayo y empezó a echarle agua de forma que el loro pensase que era lluvia, a la vez que hacía ruido y reflejaba rayos con un espejo hacia la jaula. La mujer hizo esto hasta que amaneció. Por la mañana el marido fue a preguntar al papagayo si había visto algo, a lo que le dijo: «No pude ver nada con la gran tormenta que hubo». A lo que respondió el marido: «Igual que me dijiste que mi mujer, y ahora esto, he concluido que no hay cosa más mentirosa que tú en este mundo», y mandó matar al pájaro y haciendo las paces con su mujer. A diferencia del primer cuento recogido en el Calila, este muestra más claramente el tópico del papagayo acusador, que al final es el motivo que nos interesa analizar. Aquí además también podemos ver otro tópico que es una constante en la mayoría de historias, la misoginia, básicamente. Esto es así ya que en la mayoría de los cuentos se ejemplifican el carácter engañoso de la mujer, como prevención hacia el hombre, para no caer en sus mentiras. Esto se ve muy bien en este cuento, ya que como os habéis podido dar cuenta, el engaño y el mal obrar que han llevado al hombre a matar al loro y a prorrogar la infidelidad de la mujer a lo largo del tiempo, ha sido posible gracias a otra mujer, resaltando aún más si cabe ese carácter engañoso, ya que entre ellas se encubren para damnificar al pobre marido, incluso cuando es el hombre el que la sustenta económicamente. Al final estos relatos guardan, pese a sus diferencias, las características, el motivo básico del animal como testigo, como tenemos en muchos relatos como el Suca Saptati, que es una recopilación de cuentos en las que un loro cada noche disuade a una mujer de cometer adulterio contándole historias. Un hilo narrativo muy del rollo de las 1001 noches. Aunque aquí, claro, el pájaro ayuda al hombre evitando la infidelidad, pero no se lo cuenta a nadie. También en esta línea tenemos un relato como el Oír, Ver y Callar, en el que unos gallos anuncian las relaciones entre el cura y el ama. Al final estos relatos, que muestran tantas similitudes, guardan un origen común. Estas colecciones de cuentos gozaron de una amplísima difusión durante la Edad Media, conservadas en lengua siriaca, persa, árabe, hebrea, griega y castellana. Todas ellas se han denominado como la rama oriental, ya que están estrechamente conectadas entre ellas, habiendo variaciones porque el arte de traducir es muy difícil, además que habría una cierta libertad para adaptar el relato a las diferentes sociedades.
Ahora bien, como es bien sabido, ninguna de estas partes geográficas tienen loros, lo cual nos deja una situación extraña. Ante esto, la crítica teorizó un origen anterior hindú, ya que ninguno de los textos anteriores parece ser el original, motivo por el cual estudiosos como el filólogo alemán Theodor Benfey durante el siglo XIX volvieron los ojos hacia los cuentos indios donde residía el origen de la mayor parte de las narraciones occidentales, lo cual es muy interesante e innovador porque frente a la corriente tan de moda de usar los cuentos como excusa para explorar los mitos antiguos y su exaltación que tanto le gustaba a los alemanes, este filólogo intenta establecer a partir de datos muy concretos la propagación de las fábulas indias, la verdadera fuente de la tradición folclórica, lo que nos dejaría con que todos los cuentos, a excepción de las fábulas de Esopo, provienen de la India, desde donde viajaron hacia Occidente primero por la transmisión oral y luego mediante las traducciones. Este planteamiento venía avalado por las traducciones de cuentos hindúes de amplísima difusión como el Panchatra o el Hipopadeza, cuyo origen parece residir en el ámbito religioso. Aún así, a mí me siguen entrando dudas, aunque esto ya entra en el ámbito antropológico, pero da igual, ya que metes la pata, la metes bien. En fin, cuando estaba buscando información de las diferentes mitologías, ya que aunque no lo he dicho, pero casi todas tienen deidades, bestias, etc. vinculadas a los pájaros, aunque es algo que se puede deducir por nuestra admiración de la que hablamos antes, encontré en la mitología nórdica a Hugin y a Munin, dos cuervos asociados al dios Odín que viajan alrededor del mundo recogiendo noticias e informando a Odín. Estos cuervos, que por cierto, otra ave con gran cantidad de simbología, representan el pensamiento y la memoria. Claro, a mí me extrañó después de leer el Sendebar y su influencia que haya surgido también en la mitología nórdica un pájaro que aunque no acusa, cuenta lo que ve por el mundo. Este mito se ha relacionado con las prácticas chamánicas, ya que Odín tiene el poder de mandar a los cuervos, que son el pensamiento y la mente, a través de un viaje que sería el trance, cosa que se puede relacionar con diversas prácticas chamánicas presentes en Asia, como las elaboradas por los habitantes del Tíbet o los mongoles. Aunque esto tampoco me convence, ya que separando conceptos son tipos de pájaros diferentes, con intenciones diferentes. En cambio, pienso que al final culturas tan distantes como estas provienen de los pueblos protoindoeuropeos, así que existe una raíz común que llega a los diferentes pueblos sucesores. O bueno, una cuestión humana común. Hasta cierto punto las diferentes mitologías y religiones comparten características comunes, como los dioses que representan los elementos naturales, el diluvio, los mitos fundacionales o el hecho mismo de tener un dios. Parte de esto es propio de la condición humana, así que es algo que es posible que existiera esta idea de las aves como portadoras de la voluntad divina en las diferentes partes del mundo. Pero volviendo al pájaro que cuenta secretos, sería un poco ingenuo atribuir solamente a estas historias la formación del dicho popular. Al final, pues como todo, viene a ser un conjunto de factores que ha terminado calando en la mente colectiva. Por ello os confieso que os he estado ocultando deliberadamente otras dos piezas esenciales para completar el puzzle. Pero para ello debemos dejar la Edad Media para volver a la antigüedad para tratar otra ave, la paloma. Esta pequeña rapaz, presente en multitud de culturas, ha sido un símbolo de la transmisión, ya que son bien conocidas las palomas mensajeras. Según Charles Darwin, que usó estos animales como ejemplo de la teoría de la evolución, estos comenzaron a usarse hace 5000 años durante la quinta dinastía egipcia para los conflictos bélicos. Y como esto en otras sociedades también, como los mongoles, los griegos o los chinos, que usaban para su defensa un sistema de comunicación de palomas a través de una cadena de palomares ubicados cada 30 kilómetros. La paloma históricamente ha tenido un papel de transmisora muy presente, como se puede ver por ejemplo en la tradición bíblica, cuando la única ave que trae un mensaje a Noé tras el diluvio es una paloma. Parte de este ideario también da una explicación a los cuervos de Odín, aunque los vikingos no usaran estas aves. Por ello, juntando la idea de los pájaros como transmisores de augurios, la divinidad y las palomas mensajeras, podemos dar una explicación a uno de los pasajes más famosos que tradicionalmente ha sido usado para explicar esta expresión. Eclesiastés capítulo 10 versículo 20, en el que dice: «Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra». Y claro, pues tenemos una prueba muy fuerte, ya que aunque no es directamente nuestra frase actual, ya había fusionado ambas ideas y lo había hecho bajo una advertencia bastante propia de la moral judeocristiana. Pero para que llegara la frase a tener la permanencia temporal que ha hecho que llegue hasta nuestros días, es decir, ese marcador de actitud que muestra ante la acusación «¿Cómo supiste?», un distanciamiento envuelto en la ruinosidad de la respuesta que proteja la fuente, necesita bajo mi punto de vista la influencia de la esencia pícara de las historias de los papagayos, ya que ese tono juguetón que tanto gusta de la frase precisa de estas influencias, ya que el dicho con un toque dogmático no habría pervivido. Pero bueno, esto es un tema bastante complejo que precisa de investigaciones más profundas que animo a cualquiera que guste a realizar. Y bueno, ya hablar de la difusión del dicho tampoco tiene mucho misterio. Hay testimonios escritos en multitud de países europeos a partir del siglo XV y XVI, así que la llevamos usando desde unos 500 años más o menos, en los que se ha ido adaptando el dicho.
Pero bueno, por mi parte eso es todo. Gracias por verme, gracias por interesarte por lo que cuento. Y si has llegado hasta aquí, tengo que confesarte que te he estado mintiendo. Otra vez. Porque realmente los pájaros no existen. Son todos drones que los controlan desde la Moncloa, los controla Pedro Sánchez. Así que sigue viéndome para no caer en engaños. Chao. Castilla-La Mancha, un lugar. Libro de fauna de aves.